Desde mi punto de vista, Ecuador es una república de democracia presidencialista, con un sistema político basado en la democracia representativa. Su gobierno se organiza en 5 poderes, que son los ejecutivos, legislativos, judicial, electoral y de participación ciudadana. La Constitución de 2008 la define como un Estado plurinacional e intercultural, priorizando los derechos como el SUMAC y Kausai o Buen Vivir, y los de la naturaleza. Además, fomenta la participación ciudadana a través de consultas populares y descentralización del poder en provincias, cantones y parroquias. Lo que puedo mencionar de la teoría del poder es que esto se refiere a la capacidad de una persona o grupo que influye a la conducta de otros para lograr los objetivos y así poder conservar la posición de dominio. En este caso voy a mencionar 3 de las más conocidas, de las cuales es teoría lista, que consiste en 2 clases, los que gobiernan y los gobernantes, ya que esto se mantiene mediante élites, la circulación de élites. La teoría pluralista. Esto no solo significa que es un solo centro de poder, sino que tiene varios. También se puede tomar en cuenta los intereses y aspiraciones de diversos centros de poder. La teoría clasista. La teoría clasista es las posiciones relativas de poder que están destinadas a la relación de grupos sociales, ya que surge de la pertenencia a diferentes clases. Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de William King. La política global se refiere a las interacciones, relaciones y dinámicas de poder que existen entre los estados, las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, los grupos de interés y otros actores en el ámbito mundial. Por otro lado, la geopolítica es un método de estudio que se emplea para comprender, explicar y analizar cómo se está desarrollando el comportamiento político a nivel internacional, teniendo en cuenta las diversas variables geográficas. Desde mi punto de vista, considero que la política global y la geopolítica son conceptos interrelacionados, pero tienen enfoques distintos. La política global nos muestra quiénes interactúan y cómo, mientras que la geopolítica nos explica por qué y de dónde se desarrollan estas interacciones, considerando factores como el territorio, los recursos naturales y la ubicación geográfica. Desde mi punto de vista, veo que es impresionante cómo los movimientos sociales del Ecuador han demostrado ser una organización poderosa para el cambio a través de las organizaciones colectivas y la lucha constante, que han cuestionado la legitimidad y el poder y han logrado avances significativos, como por ejemplo la CONAIE, que no solo ha defendido los derechos de los indígenas, sino que también ha liderado procesos que han impactado a las decisiones gubernamentales. Del mismo modo como los movimientos feministas han abierto espacios para el debate sobre la igualdad de género, han logrado hitos como la despenalización del aborto por violación. Esto demuestra que cuando la sociedad está organizada y exige justicia, puede transformar la política y garantizar una democracia más. El poder del Estado en Ecuador constituye un sistema integral que organiza la vida social, garantiza los derechos fundamentales y preserva el orden institucional. Está fundamentado en los principios de soberanía, legitimidad y representatividad, el cual emana del pueblo ecuatoriano y se rige por la Constitución del 2008. El sistema político ecuatoriano es de carácter republicano presidencialista y está estructurado en 3 poderes fundamentales: el ejecutivo, liderado por el presidente; el legislativo, representado por la Asamblea Nacional; y el judicial, encargado de garantizar los derechos de los ciudadanos. El poder nacional incluye dimensiones estratégicas, las cuales son políticos, económicos, sociales, militares y diplomáticos. La seguridad ciudadana y nacional se articula para prevenir el delito, proteger derechos y mantener la soberanía. El poder estatal en Ecuador es un proceso dinámico de construcción democrática orientado hacia la transformación social, la justicia y el desarrollo integral del país. Bueno, en mi opinión, el Ecuador ha vivido grandes eventos y a su vez una crisis bancaria. Cuando hablamos de eventos principales, nos referimos al boom del cacao, que modernizó la infraestructura y posicionó al Ecuador en mercados internacionales.
pero concentró las riquezas en pocas manos, dando así a una gran desigualdad social entre la costa y la sierra. También hablamos sobre el boom del petróleo. Trajo ingresos masivos que financiaron proyectos de infraestructura y programas sociales, pero a su vez causó casos de corrupción, dependencia económica sobre el petróleo y graves daños ambientales, especialmente en la Amazonía. Por su parte, la crisis bancaria en 1999 estabilizó la economía con una dolarización, pero a su vez legalizó la desconfianza, desigualdad y una migración masiva al cargo del costo del rescate financiero en la población más vulnerable.